La realidad política en tiempos de crisis. Una mirada desde México y el mundo. El presente ciclo noticioso revela una combinación de temas recurrentes que atraviesan fronteras: la corrupción en la política, los desafíos económicos y la geopolítica conflictiva. Al observar las portadas de medios tan diversos como Reforma en México, The Washington Post en Estados Unidos y The New York Times, queda claro que la política sigue siendo un reflejo de los desafíos más grandes de nuestras sociedades y que la responsabilidad de los gobernantes y actores clave se encuentra en constante escrutinio. México, el exilio de la justicia y el reto a los aliados. En México, la figura del exgobernador Javier Corral vuelve a encender la mecha de la controversia, al ser acusado de desviar fondos públicos por 98 millones de pesos y ser declarado prófugo. Lo que debería ser una demostración de justicia y transparencia se ha convertido en una lucha partidista donde las lealtades políticas parecen pesar más que la verdad. Como destaca Reforma, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el caso de Corral es una especie de venganza, solo agudiza la percepción de que en México la ley se aplica de manera desigual según las alianzas políticas. Este discurso polarizador refuerza la idea de que en lugar de combatir la corrupción de forma imparcial, las batallas legales se usan como armas políticas, lo que desvirtúa el sentido de justicia y atenta contra el Estado de Derecho. Es alarmante que este tipo de casos sigan plagando el panorama mexicano. Mientras se habla de avanzar en la lucha contra la corrupción, la realidad parece contradecir el discurso oficial, erosionando la confianza pública en las instituciones. Estados Unidos. La guerra económica y el creciente poder de los monopolios. En el contexto de Estados Unidos, la lucha contra los gigantes corporativos sigue siendo un punto central del debate político. En la portada de The Washington Post, la vicepresidenta Kamala Harris anuncia un proyecto de ley para prohibir la especulación de precios en alimentos y medicinas, una medida que claramente apunta a las empresas que han abusado de su poder para obtener ganancias excesivas en tiempos de crisis. Este movimiento es más que un gesto populista. Es un intento por restaurar la confianza del público en que su gobierno está comprometido a proteger sus intereses frente a las grandes corporaciones que dominan sectores clave de la economía. Este esfuerzo, sin embargo, enfrenta una batalla cuesta arriba. En un país donde los grupos de presión y los intereses corporativos ejercen una gran influencia sobre las políticas públicas, el reto de limitar el poder de las grandes empresas es monumental. Sin embargo, en medio de una creciente desigualdad económica, estas políticas podrían resonar fuertemente entre los votantes de cara a las elecciones de 2024. La geopolítica global, Israel y la expansión rusa en Ucrania. El conflicto geopolítico sigue marcando el ritmo en otras latitudes. Tanto The Washington Post como The New York Times resaltan el control que Israel sigue ejerciendo sobre Cisjordania, lo que parece poner cada vez más lejos la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Mientras tanto, Ucrania sigue combatiendo la invasión rusa con un contraataque que, según The New York Times, podría estar frenando los avances del ejército de Moscú. Ambos conflictos, aunque distantes geográficamente, reflejan la creciente fragmentación del orden internacional. Las acciones de Israel en Cisjordania y la respuesta de Rusia en Ucrania no son más que reflejos de un mundo donde las potencias buscan solidificar su poder territorial a expensas de las poblaciones civiles. Es evidente que las soluciones diplomáticas están siendo desplazadas por intereses estratégicos que solo alimentan más violencia y sufrimiento humano. Conclusión. La necesidad de repensar el poder y la justicia al reflexionar sobre casos como el de Javier Corral en México, la regulación económica en EU y los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este. Una constante emerge. La justicia sigue siendo un ideal difícil de alcanzar. En cada uno de estos escenarios, el poder se ejerce de manera desigual y las consecuencias recaen sobre los más vulnerables. La sociedad está en un punto crítico. Es urgente que los líderes políticos reevalúen su papel y antepongan el bien común por encima de los intereses partidistas. Solo así lograremos cerrar las brechas que nos dividen y evitar que las crisis se perpetúen. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like
compartir el video y dejar tu comentario. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad de personas que buscan un mundo más justo.